La sangre que hizo florecer el desierto. El sacrificio de San Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale realmente tu libertad? No hablo de la libertad de moverte o de comprar, sino de la libertad de ser quien realmente eres frente a la eternidad. Imagina por un momento que mañana, al despertar, el gesto más sencillo de tu identidad, hacer la señal de la cruz, decir Dios te bendiga o entrar en un templo, se convierte en un crimen castigado con la muerte. Aquí es donde muchos se detuvieron, y aquí es donde la mayoría se pierde lo esencial. Estamos en el México de los años 20, un país herido donde el aire huele a pólvora y la tierra está seca. Pero la herida no es solo política, es una herida en el alma de un pueblo. El gobierno ha decidido que Dios es un estorbo para el progreso. Las iglesias se cierran, las campanas enmudecen. Y surge la pregunta que hoy también toca a tu puerta. ¿Qué haces cuando el mundo te obliga a elegir entre tu seguridad y tu verdad? Cristóbal Magallanes no era un guerrero. Era un hombre de paz, un párroco rural en Totatiche, Jalisco. Tenía las manos callosas de quien conoce la tierra y el corazón ensanchado de quien conoce el Evangelio. Pero el odio no busca culpables, busca símbolos. ¿Por qué nos duele tanto ver la persecución? Porque en el fondo tememos que nuestra propia fe sea de cristal. Al mirar a estos 25 hombres, no vemos a superhéroes de mármol. Vemos nuestra propia fragilidad enfrentada al abismo. San Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Pero, ¿cómo se siente eso en la piel? Se siente como el frío de una celda. Se siente como el silencio de un Dios que parece no intervenir mientras sus hijos son llevados al paredón. Aquí comienza nuestra tensión. Si Dios es amor, ¿por qué permite que la sangre de sus mejores amigos empape el polvo? Si no resolvemos esto, el cristianismo es solo una filosofía bonita, pero inútil ante la muerte. Cristóbal y sus compañeros vivieron en esa paradoja. Mientras el gobierno promulgaba la ley Calles, ellos abrían seminarios clandestinos. Mientras se prohibía el culto, ellos celebraban la Eucaristía en cuevas y establos. ¿Qué buscaban? ¿Eran rebeldes políticos? No. Eran custodios de algo que el mundo no puede dar y por lo tanto no puede quitar. Si pierdes esta perspectiva, pierdes la clave de la fe. El mártir no muere porque odia la vida, sino porque ama algo mucho más grande que la supervivencia. Pero, ¿qué es ese algo? ¿Es una idea o es una persona? Para entender el viva en el último aliento de un mártir, debemos mirar al primer martirio. No podemos hablar de San Cristóbal Magallanes sin hablar de Jesucristo. La doctrina del martirio no es un invento de la Iglesia para exaltar el dolor. Es la consecuencia lógica de seguir a un Dios que murió por nosotros. Juan 15:13 nos revela el núcleo de este misterio. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristóbal Magallanes entendió que su sacerdocio no era un oficio, sino una configuración con Cristo. Cuando él veía a sus feligreses dispersos como ovejas sin pastor, recordaba el mandato del buen pastor. La revelación aquí es profunda. El sufrimiento aceptado por amor se convierte en redención. Los 25 mártires no fueron víctimas pasivas, fueron oferentes. San Agustín decía que no es la pena lo que hace al mártir, sino la causa, y su causa era la soberanía de Dios sobre el corazón humano. Fíjate en este detalle que muchos pasan por alto. Cristóbal, antes de ser fusilado, no pidió clemencia para sí mismo. Su última revelación fue un acto de caridad extrema. Se acercó a sus ejecutores, hombres jóvenes, soldados confundidos por la propaganda, y les repartió sus pocas pertenencias. Incluso les ofreció el perdón antes de que apretaran el gatillo. ¿De dónde sale esa fuerza? No sale de la voluntad humana, sale de la Eucaristía. La tradición de la Iglesia nos enseña que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pero es semilla porque es una participación real en el misterio pascual. En cada uno de estos 25 hombres, algunos sacerdotes, otros laicos, se estaba repitiendo el Calvario. Miremos a San Agustín Caloca, el joven vicario de Cristóbal. Frente al pelotón, sintió el temblor natural de la carne. Cristóbal le dijo: «Ánimo, Dios solo mira un momento y después el cielo». Esta es la revelación que el mundo moderno ignora.
La vida eterna no es un concepto abstracto, es una realidad tan sólida que te permite caminar hacia las balas con una sonrisa. La Biblia no dice que no sufriremos, dice que nuestro sufrimiento tiene un propósito. En el libro del Apocalipsis se nos describe a los mártires como aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. No es su propia sangre la que los salva, es que su sangre se ha mezclado con la de Cristo. Si te detienes a pensar en esto, la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué murieron?, sino ¿por qué nosotros vivimos con tanto miedo? Aquí es donde la doctrina se vuelve carne. El martirio es el sí definitivo a la soberanía de Dios. Ahora debemos hacernos las preguntas difíciles. Esas que quizás estás pensando ahora mismo. ¿No fue esto una terquedad innecesaria? ¿No pudieron simplemente obedecer las leyes civiles y rezar en silencio en sus casas? ¿Acaso Dios necesita que la gente muera por Él? Estas son dudas humanas legítimas. El mundo nos dice que la paz es la ausencia de conflicto, que la prudencia es esconderse para sobrevivir. Pero la confrontación que nos presentan los mártires de México es otra. ¿Qué pasa cuando la ley del hombre contradice la ley de Dios? San Pedro y los apóstoles ya enfrentaron esto en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí es donde muchos se confunden. Los mártires no eran anarquistas. San Cristóbal Magallanes escribió y predicó contra la violencia armada. Él no tomó el fusil de los cristeros, él tomó la cruz. Sin embargo, el mundo lo juzgó como un criminal político. ¿Por qué? Porque para un sistema que quiere ser Dios, la sola existencia de un hombre que solo dobla la rodilla ante el sagrario es una amenaza. La objeción moderna dice, la religión es algo privado. Los mártires responden con su vida. La fe es una verdad pública porque Cristo es el Rey del universo. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no los libró de las balas como libró a Daniel del foso de los leones? Esta es la duda que más hace tambalear la fe. Pero la respuesta es misericordiosa, aunque parezca dura. Dios les concedió un milagro mayor. No el milagro de salvar el cuerpo, sino el milagro de no perder el alma en el odio. Cristóbal Magallanes, en el momento del paredón, exclamó, «Soy inocente y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la unión de mis hermanos mexicanos». ¡Qué bofetada al orgullo humano! En lugar de maldecir, bendice. En lugar de dividir, busca la unidad. ¿Y qué hay de ti? A menudo nos quejamos de pequeñas humillaciones, de un comentario en redes sociales, de una mirada de desprecio por nuestras creencias. Nos sentimos mártires por nada. La confrontación aquí es directa. Si estos hombres entregaron el cuello por el derecho a recibir la comunión, ¿cómo es que nosotros, teniendo los templos abiertos, a veces dejamos que el polvo cubra nuestra Biblia? Aquí es donde la mayoría se retira porque la verdad incomoda. El martirio de los 25 compañeros nos recuerda que el cristianismo no es un club de bienestar, es un camino de seguimiento hasta las últimas consecuencias. Llegamos al final de este viaje, pero al principio de tu decisión. Hemos visto la herida de un México perseguido, hemos revelado la base bíblica del sacrificio y hemos confrontado nuestras propias dudas. Pero, ¿qué cambia esto en tu vida hoy, en pleno siglo XXI? San Cristóbal Magallanes y sus compañeros no son figuras de un museo, son testigos. La palabra mártir significa precisamente eso, testigo. Y un testigo te obliga a tomar una posición. No puedes ser neutral ante la sangre derramada por amor. La decisión no es si vas a morir por Cristo mañana, sino si vas a vivir por Él hoy. En Romanos 12:1, San Pablo nos exhorta, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el martirio cotidiano. El mártir que decide no mentir en el trabajo aunque le cueste el puesto. El mártir que defiende la vida del no nacido aunque lo llamen retrógrado. El mártir que perdona al que lo hirió profundamente. Cristo es el centro absoluto de esta historia. Sin Cristo, Cristóbal Magallanes es solo una estadística más de la violencia humana. Con Cristo es un heraldo de la victoria. La tiranía de calles pasó. Los perseguidores murieron y sus nombres a menudo se olvidan o se recuerdan con amargura. Pero los nombres de los 25 mártires resuenan cada 21 de mayo en la liturgia universal. Si aceptas esta verdad, algo en ti debe cambiar. Ya no puedes vivir una fe de mínimos. La sangre de estos mártires clama, no por venganza, sino por coherencia. Nos invitan a dejar de ser cristianos de nombre para ser cristianos de fuego. Mira tu vida. ¿Qué es ese ídolo que te impide ser totalmente de Dios? ¿Es el miedo al qué dirán?
¿Es la comodidad? ¿Es un pecado que guardas como un tesoro? Los mártires nos enseñan que nada, absolutamente nada, es más valioso que la amistad con Jesús. Terminamos este recorrido con una certeza. El desierto floreció. La fe en México no murió bajo las botas de los soldados. Se fortaleció. Y lo mismo puede pasar en el desierto de tu vida, de tu familia o de tu país. Solo hace falta que alguien se atreva a decir, con la misma convicción que San Cristóbal, soy de Dios y para Dios vivo. Que la intercesión de estos valientes nos alcance la gracia de una fe inquebrantable. Que cuando el mundo nos pregunte quiénes somos, no tengamos que hablar, sino que nuestra vida entera grite, ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Señor Dios, que concediste a San Cristóbal Magallanes y a sus compañeros la gracia de confesar tu nombre hasta la muerte. Danos por su intercesión la fortaleza para ser testigos de tu amor en las pruebas cotidianas, para que, unidos fielmente a tu Hijo, alcancemos con ellos la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este documental ha tocado tu corazón, te invito a que no te quedes con esta luz solo para ti. Suscríbete al canal para seguir profundizando en la belleza de nuestra fe, dale me gusta y comparte este video. Hay alguien ahí fuera que necesita recordar que no está solo y que su fe tiene raíces profundas. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Paz y bien.